Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros en Periodismo y Sociedad, nueva vez, iniciando una semana de labores. Buenos días, Andrés Matos. Buenos días, doctor Alfredo Polanco. Bueno, muy buenos días, distinguidos, sobre todo a los amigos televidentes que fielmente nos siguen en el mundo a través de la plataforma del Canal del Sol y las redes de Facebook Live, Andrés Matos, de canaldelsol.com, en el canal 6 de Claro y de Altiz. Y a la hora que usted quiera, si usted se asocia a la campanita de Periodismo y Sociedad en TV, pues usted lo va a recibir inmediatamente que estemos transmitiendo este evento. Así que buenos días. Hoy tenemos al doctor, como todos los lunes, con un tema interesante, muy interesante, doctor, que es el que usted va a decir ahora. Bien, saludo, buenos días a todo nuestro público y a ustedes que yo estoy cada lunes trayendo un tema de medicina y de bastante interés. Y bueno, estuvimos revisando, nos encanta ver y conversar sobre los temas de las efemérides y se nos había pasado de que el pasado lunes, como cada segundo lunes de febrero, a partir del año 2015, se conmemora lo que es el Día Internacional de la Lucha contra la Epilepsia. Entonces, dije, bueno, nunca es tarde. Siempre que nosotros podamos discutir un tema, pues vamos a discutirlo y es bastante importante. O sea que vamos a hablar un poquito de lo que es la epilepsia. Daremos una introducción. Un tema que me agrada mucho. Bueno, sí. He compartido mucho con mucha gente de ese tema y como hay como un enigma y hay un desconocimiento de lo profundo o de los niveles, de los perfiles de esa condición, claro, en los seres humanos. Y yo digo que es una condición. Sí, así mismo es. Pues usted nos va a detallar hoy esa parte importante para que le llevemos ese conocimiento a todos los amigos televidentes. Pues bien, brevemente, la epilepsia se produce por un trastorno desordenado de las neuronas. Las neuronas son las células nerviosas y el sistema nervioso central, el cerebelo, es quien gobierna todo nuestro cuerpo, pues el motor del cuerpo es el corazón. El riñón es el encargado de limpiar de los tóxicos, pero quien gobierna cada actitud, cada actividad que nosotros realizamos es el cerebro. Hay unas células nerviosas que son las neuronas, que son las que actúan en coordinación una con otra, haciendo sinapsis coordinada. Sin embargo, cuando se produce una incoordinación en las neuronas, que son esas células nerviosas que están en nuestro cerebro, pues se van a presentar voltajes, es como si fuera una corriente, una electricidad. Se va a producir una incoordinación en las células nerviosas, lo cual se va a manifestar en el paciente como episodios de convulsiones, o sea, movimientos desordenados del paciente. El paciente cae, el paciente pierde el conocimiento, el paciente tiene estado de agitación, básicamente eso. En la mayoría de los casos el paciente presenta un aura. Un aura es como un aviso. Todo paciente que va a convulsionar generalmente tiene un aviso de que va a presentar ese episodio, y eso en la mayoría de los casos orienta al paciente y el paciente busca una posición o busca un área para, como un mecanismo de defensa, para no caer en el piso, para no caer, por ejemplo, en la calle, en la mayoría de los casos, porque en muchos casos podría presentarse un episodio de convulsión sin aura. Como dice el dicho, en el caso de las convulsiones tiene muchos tabúes, pues es conocido desde la antigua, los griegos, por ejemplo, el Imperio Romano. Se habla de que Julio César, durante algunas
de sus reuniones que ellos tenían, pues presentó varios episodios de epilepsia, y por eso incluso como tenían que interrumpirse esas sesiones o comicios, como le llamaban, de ahí el nombre de que se le llamaba crisis comiciales, porque tenían que interrumpir la actividad, o el Senado, por ejemplo, romano, tenía que interrumpirlo, pues un paciente que convulsionaba o uno de esos grandes jefes, pues eso era de mal agüero y por eso lo interrumpían. Ustedes ven, por ejemplo, en la Biblia, San Marcos, San Mateo, creo que San Lucas también, donde hablan que Jesucristo tuvo que curar a algunos pacientes que tenían convulsiones. O sea, hay muchas historias de lo que son las convulsiones o la epilepsia, de manera que anteriormente se creía que era una posesión por los demonios. De hecho, todavía en pleno siglo XXI, cuando un paciente cae por unas convulsiones, por un episodio de convulsiones, todavía hay lugares donde no se toca al paciente porque se cree que es algo mágico, que está endemoniado el paciente, y si usted lo toca, algunas creencias es que usted se le va a pegar, va a contraer ese mal. De manera que hay muchos tabú en torno a eso. Yo he visto pacientes, sobre todo en los campos, que han estado convulsionando y nadie los agarra, nadie los detiene, y estos pacientes pueden sufrir múltiples daños. Hay pacientes que se han caído producto de las convulsiones y han tenido fracturas. Y eso es por la creencia mágico-religiosa de las convulsiones. Doctor Polanco, y clínicamente, con evidencias de fecha en el tiempo, por ejemplo, ustedes en la ciencia médica, ¿a partir de qué momento se empieza a tener control en todos los aspectos para abordar este tipo de efectos, esta situación clínica? Bueno, muchos años después, porque todavía en el siglo XVIII todavía se pensaba que era una posesión, y en el mismo siglo XIX. Ya en el siglo XX es que se está claro con las investigaciones que se han hecho que lógicamente es un trastorno neurológico. Cuando se ha visto que, por ejemplo, pacientes con tumores cerebrales se manifiestan con convulsiones, pacientes con enfermedad cerebrovascular, estoy mencionando las principales causas en pacientes mayores de 65 años, porque, por ejemplo, es el principal trastorno neurológico en los niños, el principal, óigase, pero en el adulto, después de la enfermedad cerebrovascular, es la segunda causa de consulta por el neurólogo. O sea, las convulsiones. ¿Por qué? Porque sabe que los pacientes con Parkinson, pacientes con tumores cerebrales, pacientes con enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica, las intoxicaciones te pueden dar algún tipo de convulsiones, que hay que saber diferenciar algo muy importante. No toda convulsión es epilepsia. Vamos a hablar de eso claramente. Por ejemplo... Perdón, doctor, un paréntesis ahí mismo para alimentarnos, por lo menos a lo que usted está diciendo. Sí. Esos trastornos neurológicos con los cuales usted identifica el origen de los casos epilépticos, ¿son autoinmunes o tienen alguna especificación en alguna zona o por alguna razón en el organismo humano? Bueno, ahora sí está difícil la situación. Estamos claros y estuvimos revisando que aproximadamente el 70% de los casos de epilepsia no se sabe la causa. Pero en los que se sabe la causa, se está bien claro que es secundario, por ejemplo, en pacientes más jóvenes, a trauma. Por ejemplo, tenemos en República Dominicana muchos pacientes que tienen trauma craneoencefálico, los motoristas sobre todo, los conductores de tránsito. Esos pacientes reciben un trauma en la cabeza, ese paciente dura en coma, qué sé yo, un día, una semana, pues ese paciente despierta, pero recibió un trauma importante en el cerebro, o sea, en el craneoencefálico. Pues de ahí en adelante, ya ese es un paciente que podría desencadenar episodios de convulsiones. ¿Cuál fue la causa ahí? El trauma. Convulsiones
postraumática. Con respecto a los niños, por ejemplo, cuando ese niño, por ejemplo, tiene trauma que viene naciendo, trauma craneal, producto precisamente, y por eso era muy frecuente en niños anteriormente, antes de que se existiera la cesárea, por ejemplo, que el parto era muy forzoso, pues esos pacientes recibían trauma craneal, esos niños, y de ahí tenían ya las convulsiones. Y como le dije anteriormente, los pacientes con Alzheimer, los pacientes con enfermedad, con tumores, esos tumores van a desencadenar reacciones epileptógenas, van a tener neuronas que van a actuar de forma incoordinadas y van a desencadenar los episodios de convulsiones. Entonces, doctor, sí. Tengo una experiencia, por eso le dije que el tema me apasionaba y me apasiona, porque tuve que lidiar con una hermana que a los 7, 8, 10 años, pues era frecuente, todos los días, cada 3 días, ella caía en la calle y botaba y sababa, le decían era la gota. Sí, la gota. La gota. Sí. Yo quiero que después usted me diga por qué le dicen eso, pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Eso me llevó a consultar, que encontré un amigo que me dijo, vete donde un neurólogo que te va a tratar eso. Y fui al laboratorio, un laboratorio, no voy a decir el nombre. El neurólogo de ese laboratorio me orientó y me dijo, las causas, por ejemplo, me dijo, mira, tu hermanita hoy es una brillante profesional del derecho, una ciudadana extraordinaria, y tu hermanita o sufrió en el vientre un golpe en la cabeza, o ella cuando estaba recién nacida sufrió algún trauma, o alguien en tu familia pudo haber tenido, la madre, algún golpe, porque me dijo, hay dos formas, o es un trauma que ha sufrido el paciente, o es congénito por algo que le ha llegado de la familia. No sé cuál la explicación. Por eso me llevó a mí y él me le puso un tratamiento. Y la hermana mía, después de los 12 años de edad, no volvió a convulsionar más nunca. Wow. O sea, y él hasta me regalaba el tratamiento. Sí. Le voy a decir el tratamiento porque yo ya me te llamaba luminal. Ay, mi madre. No lo conozco ese. Sí, Licho, doctor, una pregunta a Licho. Sí. ¿Ella continúa utilizando medicación? No, ya ella después de los 12, 14, 15 años, que ya no le daba, pues ya nosotros cortamos el tratamiento y todo. Ella fue a la escuela, se graduó hasta con honores y se hizo abogada, etcétera. Pero no le volvió a dar ni ha consumido más nunca. Tiene 2 brillantes hijos, más nunca ni sus hijos han mostrado eso. Entonces, por eso le digo, le decían la gota. Y usted dijo una cosa, doctor, que nadie le ponía la mano. Yo la levantaba, era mi hermana, pero decían que no le pusieran la mano, qué sé yo qué, en esa parte. Sin embargo, el médico me decía, no, tienen que levantarla y colocarla en un sitio donde no se pueda golpear, pues sobre todo la cabeza. Correcto. Algo importante de lo que dice Licho, miren, ustedes van a buscar la historia de la epilepsia, por ejemplo, cuando usted la busca, usted se encuentra con que era relacionada con problemas mágicos religiosos y se le llegó a llamar, aparte de crisis comicial, se le llegó a llamar crisis lunática, porque se atribuía a que después que la paciente le llegaba la primera menstruación, cuando era una dama, tenía tendencia a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay problemas, y muy importante lo que dice Licho aquí. Miren qué cosa. El 30% de los pacientes que son epilépticos tienen un origen genético. Entonces, hay un porcentaje importante de esos pacientes epilépticos que dejan de tener epilepsia precisamente cuando llegan a la pubertad o a la adolescencia. O sea, que coincide con ese periodo de cuando a la muchacha o a la joven le llegó la primera menstruación. Por eso ustedes van a ver en algunos escritos, como se le llamaba también,
algo como la luna, lunático, porque recuérdense que la menstruación cada 28 días, y por eso es que se le llama la luna. Con respecto a que se le llama la gota, es porque el paciente cae. Entonces, en la antigüedad cayó, goteó el paciente, cayó como una gota. Entonces, el paciente, como dice el dicho, lo primero que tenemos que hacer es quitarlo, apartarlo del área peligrosa. Imagínense, hay pacientes que han estado manejando, conduciendo y han presentado crisis convulsiva. Y eso es un verdadero peligro. O sea, un paciente que no tiene un aura es el aviso que te va a decir que tú vas a convulsionar, porque hay pacientes que le da tiempo a estacionarse a un lado y pasan la crisis convulsiva y ya, porque la crisis convulsiva lo que duran son varios segundos o minutos. Ahora, hay pacientes que nosotros hemos visto que han durado bastante tiempo presentando las crisis convulsivas, y el familiar, cuando usted le pregunta, ¿y qué tiempo duró convulsionando? Dice el familiar, no, fueron 10 minutos. Mentira. Lo que pasa es que cuando usted tiene a un hermano que está presentando esas crisis tónico-clónicas generalizadas, un minuto le parece a usted una hora. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros como médicos que estamos en las emergencias tenemos, pero dígame qué tiempo duró convulsionando. Eso es importante saber, porque a mayor cantidad de tiempo que dura convulsionando el paciente, más células nerviosas mueren, más neuronas mueren. Y de ahí la importancia, y por eso es importantísimo. Miren, antes que nada, pues yo sé que tienen muchas preguntas. En el mundo existen aproximadamente 65 millones de personas con epilepsia. O sea, es mucho. Oigan las estadísticas. 1 de cada 100 habitantes de la Tierra, 1 de cada 100, como dicen, 10 de cada 1000 pacientes son epilépticos. Pero no se sabe. O sea, ¿por qué? Porque la persona lo tienen casi siempre oculto. Casi nadie dice, yo tengo un hermano que es epiléptico, yo tengo un primo que es epiléptico, precisamente porque todavía existen tabúes de que eso viene por problemas de demoníacos. Todavía en algunas de las sociedades, sobre todo dominicanas, todavía existe ese tabú, y por eso una persona tiene a un pariente que es epiléptico y tienen ese diagnóstico oculto. Y de hecho, cuando nosotros estamos haciendo el interrogatorio como médicos, que también esa es una de las preguntas que le hacemos. Dime, ¿tiene algún familiar con epilepsia que convulsione? La gente se miran a veces, sí, tengo un hermano que es epiléptico, y a veces inclusive por ocultar esa verdad, pues el paciente lo dejan que convulsione y nunca lo llevan al neurólogo, existiendo múltiples terapias para las convulsiones. De hecho, antes de la pregunta, por ejemplo, en Argentina, el cannabidiol es una nueva terapia, es uno de los nuevos medicamentos derivado del cannabinol, esa droga. Bueno, se ha visto con éxito y fue autorizado en el año 2020, o sea, el año de la pandemia. Es un medicamento bastante exitoso, estuvimos revisando, para las crisis epilépticas. O sea que cada día hay más tratamiento para las epilepsias. Por ejemplo, hay tratamiento quirúrgico, pero la mayoría de las crisis convulsivas ceden con tratamiento. Ahora, hay un dato muy importante. Sí. Hay que decir, doctor Gregory, escúchame, para que no se me vaya y que el doctor acaba de decir, ese medicamento es uno de los usos medicinales de la marihuana, que Argentina lo ha patentizado ya como uno de los efectos positivos de eso. Sí. Y quería decirle, doctor, que grandes figuras de la historia, por ejemplo, Julio César era epiléptico, y en varias sesiones del Senado le dio eso y no le ponía la mano, o sea, y siendo emperador ya, le dio varias. Exacto, ¿no? Y Galeno, que por eso que a nosotros los médicos se nos llama Galeno, que fue uno de los principales médicos de la historia, fue uno de los primeros que identificó la epilepsia como que era un mal que provenía del problema del sistema nervioso central. O sea, que trató de quitarle lo mágico religioso, porque por eso muchas personas murieron. O sea, la epilepsia era en la antigüedad como lo mismo que era la lepra. O sea, al leproso nadie se le acercaba. Claro está que la lepra puede contagiarse, pero que quede claro que la epilepsia
no se contagia, o sea, pero la tenían en el mismo grupo, sí. Gregory tiene preguntas, vamos a ver. Sí, observación e inquietud. Con el ejemplo que se trató bastante y fue bastante gráfico con la hermana de Licho, por su condición del género femenino, usted indicaba que coincidencialmente, y ahí estaba la justificación, se entiende, por lo complicado e intringulado que es, por lo que usted explica y ha dicho el origen exacto de la epilepsia, que al tener la pubertad en su organismo desaparece, como en muchos casos ocurre esto. ¿Y qué pasa entonces con nosotros los varones? No, desaparece con todo, lo que pasa es que siempre se le quiere buscar la situación, lo mágico religioso. O sea, como dijimos, 30% de los casos de epilepsia no se sabe la causa. Se le hacen todos los estudios neurológicos habido y por haber y no hay absolutamente nada. Por Pero el eso cambio hormonal, doctor, es la justificación o la suposición. Aparentemente, al pasar de una etapa a otra, en algunos pacientes cesan las convulsiones. Y yo sé que todos o muchos hemos tenido algún pariente que convulsionaba cuando niño, cuando pequeño, se le daban todos los medicamentos y ya no convulsionan después de cierta etapa de la vida. Y otra cosa que quería señalar, no porque un paciente presente un episodio de convulsión es epiléptico, que se sepa, cualquier paciente puede presentar un episodio de convulsión. Por ejemplo, nos convulsionando. Un paciente llegó la glucosa a 20 o 22, como nosotros hemos tenido en el hospital de la diabetes, nos lo llevan convulsionando. El paciente de diabetes, cuando lo llevan con convulsiones, ya nosotros sabemos que fue una crisis de hipoglucemia. Ahora bien, cada convulsión, sea por cual sea la causa, va a provocar daño neurológico. Por ejemplo, en ese caso, que nosotros tenemos a ese paciente convulsionando diabético, le administramos inmediatamente glucosa hipertónica y esas convulsiones van a ceder sin ningún tipo de problema. Cualquier paciente, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, una crisis hipertensiva, nosotros hemos visto pacientes con encefalopatía hipertensiva, vuelto loco. Apenas está convulsionando, no está convulsionando nada. El paciente está agitado porque no todo es convulsiones. Un paciente que convulsiona es un paciente que va a tener salivación, o sea, cialorrea, el paciente va a tener movimientos tónicos, clónicos generalizados y va a tener algo muy importante que es relajación de los esfínteres. Y por eso a muchas personas incluso les da vergüenza decir eso, que son epilépticos, porque incluso hay que tratar de ocultarlo en ese momento, porque el paciente se orinó, el paciente pues defecó, y por eso los pacientes que tienen crisis epiléptica, cuando salen de ese estado post-ictal, como le llamamos, el paciente siente vergüenza. Entonces, precisamente por eso es que es importante nosotros conocer eso. Es una enfermedad común, es una enfermedad como cualquier otra. O sea, nosotros, como familiares, lo que tenemos es que darle apoyo a esa persona. Pero ¿qué ocurre? Todo lo contrario. Nos alejamos de esa persona. Muchas veces de los familiares solamente hay uno que está con él, los demás tratan porque como quiera tienen su cierto temor de que sea todavía en República Dominicana, de que sea una maldición y que no quiere que se le peguen. Y todo eso es por las historias que hay sobre la epilepsia. Pero es importante que la población sepa, existen muchos medicamentos, existen muchos tratamientos para la epilepsia. Por eso lo principal es buscar una causa cuando existe, lógicamente. Pero nosotros hemos tenido pacientes que cuando están convulsionando y otra convulsión, cuando se le hace una tomografía y luego una resonancia, que tiene un tumor cerebral. Y hay tumores benignos que se extirpó el tumor y ya el paciente no vuelve a presentar episodios de convulsiones. Los pacientes que tienen hemorragia cerebral deben de saber que cuando han tenido su episodio de convulsiones, varias convulsiones, y ya ese médico le puso sus medicamentos anticonvulsivantes, no puede dejarlo. Porque hay algunos que dicen, bueno, como estamos en Navidad, por ejemplo, en época de Navidad, y van a tomar alcohol, entonces quieren dejar el medicamento anticonvulsivante y lógicamente, ¿qué va a tener? Más repeticiones de las convulsiones. O sea, que es importante.
como me pasó a mí. Yo no tenía dominio, nada de eso. Pero ahora, ¿usted qué recomienda como los primeros auxilios que se le deban dar a un paciente que de repente usted que no lo conoce le da y ve que le da ese episodio? ¿Qué cosas debemos hacer? Sí, como es el 1% de la población que es epiléptico a nivel mundial, entonces nosotros tenemos que tener bastante claro que si eso ocurre en la calle, en la parada de la onza o en el metro, pues ese paciente lo que tenemos que colocarlo en un lugar donde no pueda, por ejemplo, fracturarse, alejarlo de cualquier objeto que el paciente con la convulsión pueda chocar la cabeza. Y generalmente ya cuando lo lleven al médico ya la convulsión habrá pasado. O sea, muchas veces quieren ponerle objetos metálicos en la boca para que el paciente no se mastique la lengua y entonces ocurre lo peor, se fractura los dientes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, poner al paciente de lado siempre, porque en una de esas convulsiones el paciente la cialorrea puede aspirar las secreciones y pueden venir un episodio de neumonía. O sea, aislar al paciente y llevarlo inmediatamente al centro de salud más cercano. O sea, que es un paciente que no se puede perder tiempo, porque hay convulsiones que pueden durar mucho tiempo y el paciente esas convulsiones hay que pararla, hay que yugularla con benzodiazepinas. El paciente puede tener un estatus epiléptico. Hay pacientes que incluso hay que intubarlo, hay que sedarlo, hay que llevarlo a un coma inducido porque las epilepsias, las convulsiones no ceden. Entonces la benzodiazepina es bastante importante y generalmente el familiar del paciente que convulsiona, el padre, el hermano o el cuidador, porque hay muchos que no pueden incluso valerse, tiene todos los medicamentos a mano. Hay supositorios que no sé por qué aquí no llegan a República Dominicana, pero en España son bastante utilizados, los supositorios de diazepam, porque muchas veces un familiar anda con ellos, se lo introduce y actúa más rápido, incluso muchas veces más rápido que cualquier inyección. O sea que es importante. Yo quiero, doctor Polanco, hacerle dos preguntas. A una persona que aparezca su epilepsia, no importa la edad, en el tiempo está en situación normal, desaparece o en qué frecuencia tiene que seguir medicándose el paciente. Y lo segundo, normalmente, ¿a qué edad, en situaciones normales, sin traumas físicos, a qué edad aparece? Sí, generalmente o en la niñez y en pacientes mayores de 60 a 65 años. Esas son las dos etapas donde más aparece, o sea, como se le dice, edades extremas de la vida. Muy joven o un paciente ya de la tercera edad. Entonces, en esas edades que aparece con mayor frecuencia. Los medicamentos se le van dando al paciente y se le pueden ir reduciendo de manera paulatina en la medida en que ese paciente va disminuyendo los episodios de convulsiones. Porque si nosotros como médicos, por ejemplo, como dijimos, un porcentaje muy alto, hasta el 70% de los casos no se sabe la causa, entonces nosotros estamos medicando a un paciente, y nunca le vamos disminuyendo la dosis, pues nunca nosotros vamos a ver si ese paciente ya pues desaparecieron los episodios. Entonces hay que ir, por eso es importantísimo que sea un excelente neurólogo que esté manejando esto, porque ese neurólogo le va a ir disminuyendo la terapia, se la va disminuyendo, y de repente haya muchos pacientes que eran epilépticos, ya después de los 12, 13, 14 años, ya no han vuelto a convulsionar y tienen 10 años sin convulsionar. Entonces, y esa determinación de no epiléptico, esa condición, ¿se da por algún estudio clínico o una determinación del comportamiento del organismo, de acuerdo al médico? Es del comportamiento del organismo. El paciente ya no está convulsionando porque, por ejemplo, se le van a hacer las resonancias, se le van a hacer todos los estudios neurológicos del lugar y posiblemente no vamos a encontrar ninguna alteración en la mayoría de los casos. O sea que doctor, y cuando está presente, cuando sí, están presentes los episodios, aún sea esporádicos, sí aparece evidencia cuando se hacen estudios clínicos. Claro, cuando se hacen estudios clínicos, por eso ustedes van a ver que al paciente se le hace un electroencefalograma. O sea, esos son los estudios más importantes para un paciente epiléptico, un electroencefalograma. Eso, vamos a ver la determinación, hay unas ondas que los neurólogos saben perfectamente interpretar y que te va a decir lo que tiene ese paciente.
Pero es importantísimo por eso también hacer la resonancia de cráneo al paciente. ¿Por qué? Porque podíamos encontrar aquí si hay algún tumor cerebral, si hay algún área de isquemia, si hay algún área de hemorragia que nosotros los médicos sabemos identificar. Y ya esos pacientes, por ejemplo, que tienen hemorragias grandes cerebral o trombosis cerebral grande, uno dice, mira, nosotros cuando lo vemos, dice, wow, ¿qué ACV isquémico tan grande? ¿Qué enfermedad isquémica? Ese paciente en algún momento va a convulsionar. ¿Por qué? Porque vemos el área de isquemia tan grande que ya eso se convierte en un área, como le decimos, epileptógena. O sea, desencadenar crisis de epilepsia. Entonces, Doctor, esos pacientes, sí. La experiencia que tengo es que las epilepsias son episódicas, o sea, sí. y pueden desaparecer momentáneamente, aunque vuelva, o sea, son periódicas. Sí. No tienen la frecuencia determinada, porque el paciente no sabe cuándo le va a dar. Salvo que creo, usted me corrija, que puede ser que el estrés pueda también afectar esa parte. Pero también hay una cosa importante, que es que no recuerdo que esos episodios requieran, salvo que no haya un trauma extra al momento de ocurrir, que requiera un internamiento. Acláreme eso. Sí, claro que sí, que muchos de los pacientes epilépticos, sobre todo cuando las crisis son frecuentes, hay lo que se llama estatus epiléptico, que el paciente termina una crisis, está en el estado post-ictal y a los pocos minutos vuelve y presenta otra crisis. Y sobre todo en pacientes pediátricos también, hay que ingresarlo con frecuencia. Hay una que desaparece, que son las convulsiones febriles que se presentan en niños generalmente por debajo de 12 años, que muchas veces la madre piensa que ese paciente va a seguir siendo epiléptico y no, por eso nosotros hablamos de epilepsia y convulsión. Por el hecho de que un niño secundario a la fiebre haga un episodio de epilepsia, de convulsión, eso no significa que ese niño sea epiléptico. O sea, tienden a ir, como dice el dicho, desapareciendo los episodios, pero en algún momento, en situación de estrés, pueden desencadenarse los episodios de epilepsia o de convulsiones. También las luces multicolores pueden desencadenar episodios de epilepsia. También por eso se les recomienda a los epilépticos las discotecas y esas luces, cosas, deben de tratar de evitarlo, porque una epilepsia, un episodio puede ser desencadenado por cualquier situación no habitual. Y esta puede ser una, las luces, sí. Yo tuve una experiencia así, doctor, en el extremo, que ese que usted acaba de escribir, por eso le hice la pregunta. Yo perdí una sobrina que le daban esas convulsiones continuas. Y como usted, con el tema de los tabúes, pues quizás fue un poco marginada, pero estuvo interna y murió en el hospital, en San Pedro de los Minas. Tenía, qué sé yo, 3, 4 años, pero que ya era frecuente la fiebre y esas cosas. Y yo le digo esto porque he vivido esas dos experiencias, una negativa y una positiva, en la familia. Y no sé, por el internamiento le dije que quizá ella la internaron y no era propiamente de eso. Pero ya usted me acaba de decir que sí, que se puede internar. En el caso del género, hombre, mujer, ¿alguna incidencia preponderante para que aparezca este cuadro clínico? No hay diferencia. Hay estudios donde hablan más que la mujer, pero la mayoría de los estudios lo ponen de igual a igual. Hombre, mujer, exactamente igual. O sea que no hay ninguna diferencia. Si en adultos, ya después de los 65 años, aumenta un poquito más la frecuencia en hombres. Y entonces yo digo, sacando conclusiones algunas, yo digo, bueno, será porque el hombre tiene más enfermedad cerebrovascular que la mujer. Hemos visto más hombres con trombosis y hemorragia cerebral que la mujer y lógicamente por eso podría aumentar. La mujer se cuida más que el hombre, la mujer va al médico más que el hombre, la mujer tiene un chequeo preventivo mucho más frecuente que el hombre y quizás por eso ya en sus pacientes mayores de 65 años sí vemos una mayor frecuencia en el género masculino. Sí.
Bueno, doctor, nos fuimos, nos corrimos por la importancia del tema. Claro, claro. Que ha traído un tema tan peculiar, tan importante, que tiene quizás todavía trauma en la gente, que yo creo que debemos ampliarlo en otra participación suya. Le agradezco mucho, le agradecemos mucho esta disertación que usted nos ha hecho sobre ese tema, que la gente conoce como la gota, como la epilepsia, su origen y su tabú de que realmente no contagia, que es un problema que se puede curar y todas esas cosas que usted nos ha dicho. Gracias, doctor. Sí, mire, y faltó especificar, doctor, qué rama de la medicina, si un neurólogo atiende este tipo de casos, preferiblemente. Preferiblemente el neurólogo. Ahora, hay casos que requieren cirugía, entonces en conjunto el neurólogo y el neurocirujano se ponen de acuerdo. Sí, o sea que... Ay, doctor, ¿y por qué usted nos dejó ese pedacito y no lo mencionó? Cirugía, pero ya en otra oportunidad será. En otro hablaremos de eso. Sí, hay casos que tienen tratamiento quirúrgico y aquí la hacen. Tengo un amigo que es amigo suyo también que me ha dicho, yo lo consulté también a Johnson Encarnación. Sí. Suyo, de Sedimar. Excelente. Neurocirujano él. Sí. Excelente. Gracias. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes y vamos a traer, ya tenemos el tema del próximo lunes, pero no lo vamos a decir. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Bien, pues, gracias y nos vemos, doctor, que le vaya bien a los pacientes que se han perdido estos 10 minutos, que después van a ver el programa completo. Bueno, yo tuve que estar en la clínica a las 5 de la mañana, hoy tempranito, me llamaron para una emergencia. Yo sé que yo vengo de la clínica. Pero wow. Nos vemos, hasta luego. Así que le vaya bien, doctor. Bye. La vida del médico. La vida del médico. La vida. Nos vemos. Vamos a una pausa. Bien, continuamos con el desarrollo de periodismo y sociedad. Verdaderamente el aporte que hace este programa cada semana, por lo menos los lunes y por supuesto en los otros días, usted es testigo también, pero en el aspecto médico los lunes el aporte que hace periodismo y sociedad es encomiable. La participación del doctor Alfredo Polanco es muy valerosa y estoy seguro que, como se ha manifestado por muchos testimonios que nos han dado seguidores del programa, estas participaciones ayudan, enteran, alimentan, le crean conciencia a quien participa de ellas, porque es como si se estuviera en una clase de orientación médica, y eso trae beneficios, por supuesto, para la salud personal y sobre todo para el conocimiento de cómo manejar situaciones como el tema que hoy día teníamos en el caso de la epilepsia. Bueno, así es, un tema muy interesante, que es largo, pero que con el doctor lo hacemos más ameno y más digerido. Mira, cambiando de tema, quiero resaltar unas publicaciones que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas. Se acerca febrero, y en febrero, pues, el 16 de febrero cumplió el gobierno 1 año y 6 meses. ¿Sí? 18 meses. Inaugurada 50 obras, 51 obras. Terminadas, porque la mayoría no fueron iniciadas por este gobierno, pero sí estaban paralizadas cuando el gobierno llegó. Fueron retomadas, lo que dice mucho de una política de continuidad del Estado en la inversión pública para que no se quede esa inversión inicial perdida. Casi no se hace eso, pero que se ha hecho en este gobierno. Y segundo, que tú puedes promediar mes por mes una inauguración de 3.5
inauguraciones, 3.3 inauguraciones cada mes en los primeros 18 meses. Si tú lo extrapolas a 484 proyectos que están en ejecución, más los que se van a avanzar, te va a decir que en los próximos 2 años, al cumplirse, tú tendrás cientos de obras inauguradas solo por el Ministerio de Obras Públicas, que incluyen escuelas, que incluyen hospitales, carreteras, puentes, canchas deportivas, etcétera, etcétera. Pero obras de mucha cercanía con el pueblo en esa parte. Y la programación planificada para la finalización de esas obras alcanza esa cantidad. Se oyen muchas y sería interesante que en 2 años, pues, un poco tan importante de ellas se termine. Sí, se terminarán. Se terminarán. Deja ahí, saca este perro ya. Bueno, tenemos un amiguito invitado que él mismo se invitó, entonces cordialmente el dicho está pues invitándolo a salir. Miren, este tema que se está iniciando ahora en Periodismo y Sociedad de las obras que tiene a su cargo, bajo su responsabilidad, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es importante y hay que ubicarlo y visualizarlo en el aspecto comunitario, en la sociedad, quitarle la parte del color muchas veces político que queremos darle a todo. Cuando se concreta una obra en una provincia, esa obra es para el uso y usufructo de todos quienes visitan esa provincia. No es exclusiva para un gobierno ni para un partido político. Entonces, particularmente yo veo esa parte de concretización de obras de manera institucional, porque es con los recursos nuestros. Entonces, si tenemos esta información que el dicho ahora está presentando, de cientos de obras a terminarse en 2 años o menos, pues, ¿quién gana? Gana la sociedad. Ahora, si usted es de las Águilas, del Licey, del Escogido, son otras 500, pero el asunto es que estén claros, que estén las obras hechas ahí. Y eso yo lo aplaudo en cualquier gobierno. Bueno, mira, la reforma constitucional, la ley electoral, los fideicomisos, parecen que ser los temas de actualidad que van en el próximo 27 de febrero a idearse por el presidente de la República, y sobre todo que será carga del Congreso Nacional a partir del próximo 27. La próxima legislatura, que se inicia ese mismo 27, será como un trabajo arduo para los legisladores y para la sociedad, porque son temas que van a involucrar inmediatamente a la sociedad. Ya el Partido de la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández ha dicho que no va a participar en ningún debate con la Constitución, la modificación constitucional. Leonel entiende que no se debe modificar y que ellos no van a ser cómplices. Ha dicho el vocero Rubén Maldonado. El PLD no ha expresado su opinión, pero parece que el PLD va a participar de los debates, que yo creo que es un error aislarse de los debates, sea en el Congreso o sea fuera del Congreso. Yo dudo que un partido pueda desligarse del debate político que significa la modificación a una legislación tan importante como esta. Mira, interesantísimo. Este año político que empieza para mí este 27 de febrero va a tener temas urticantes en el razonar y en la socialización de los temas políticos en República Dominicana. Y para mí pienso que ese va a ser, si no el primordial, uno de los más importantes, la modificación constitucional que tiene planificada gestionar y que ya lo ha anunciado el presidente de la República, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con
constitucionalizar e institucionalizar la decisión de que el Ministerio Público actúe y en la formalización legal del Estado esté trabajando de manera independiente, esté establecido su accionar de manera independiente al Poder Ejecutivo. Una decisión... Y que parece que la posición del PRM y del presidente es que la selección del Ministerio Público lo haga un organismo que no sea el presidente. Desde luego, porque si lo que se busca es desprenderse de este órgano judicial, perteneciente hasta ahora al Poder Ejecutivo, el arma jurídica, el brazo jurídico del Poder Ejecutivo, mal podría el mismo Poder Ejecutivo incidir en la escogencia, por ejemplo, del Procurador General de la República. Es una intención verdaderamente controversial. En muchos países no se estila, sí, no se estila. Sin embargo, cada maestro tiene su librito. Particularmente yo tengo mi criterio frente a eso, pero yo no soy político. Yo lo que soy es un cuasi opinante y ni mi opinión por aquí la voy a dar, pero verdaderamente para mí este va a ser el tema básico del aspecto político de este año que inicia para mí el 27 de febrero en esta parte. Dicho, se nos va el programa en el día de hoy, pero ayer el presidente de la República, junto con los presidentes de las cámaras legislativas, pues inauguró el inicio de los trabajos del muro fronterizo de República Dominicana para tratar de controlar la inmigración ilegal haitiana a nuestro país. La primera etapa estará lista en 9 meses, es lo que se indicó en el día de ayer, y ya tendremos tiempo de opinar y hablar sobre este tema importantísimo, que para mí podría ser verdaderamente relevante, tratando de controlar nosotros la inmigración ilegal haitiana, a la cual considero debe ponérsele control y organización. Bueno, vamos a consultar con los propulsores mediáticos de ese muro. Vamos a ver si conversamos con ellos. Nos vemos mañana, es un tema interesante. Bien, gracias hasta mañana.